En abril de 2024, Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel en el ataque directo más grande que Teherán haya ejecutado jamás contra otro estado. El mundo contuvo la respiración, pero mientras los analistas militares contaban impactos, los mercados energéticos hacían otro cálculo. ¿Qué pasa si esto escala? ¿Qué pasa si Irán cierra el estrecho de Hormuz? En menos de 24 horas, el precio del barril de Brent subió más de $3 sin que un solo pozo dejara de producir. No hizo falta cortar el suministro, bastó con que el mundo recordara dónde está Irán en el mapa. Eso es poder energético real, no el que se mide en barriles producidos por día, sino el que se mide en el miedo que genera su sola existencia sobre los mercados globales. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, en 2024, aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo cada día pasó por el estrecho de Hormuz, un canal de apenas 40 kilómetros de ancho que Irán bordea por el norte en su totalidad, unos 20 millones de barriles diarios. El crudo de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Qatar, todo sale por ahí. No existe ruta alternativa que pueda reemplazar ese volumen en el corto plazo, y Irán lo sabe desde hace décadas. Pero el poder de Irán sobre el petróleo mundial no empieza ni termina en ese estrecho. Empieza en 1908, cuando los británicos descubrieron que el subsuelo iraní ocultaba una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del planeta. Y desde entonces, la historia del petróleo iraní ha sido inseparable de la historia de las grandes potencias que lo han querido controlar, de las revoluciones que lo han usado como bandera y de las sanciones que han intentado aplastarlo sin lograrlo del todo. Para entender por qué Irán tiene hoy ese poder y por qué ninguna sanción ni ningún bloqueo diplomático ha podido arrebatárselo completamente, hay que ver la historia completa, porque lo que ocurrió desde 1908 hasta hoy no es solo la historia del petróleo iraní, es la historia de cómo un recurso natural se convirtió en el arma geopolítica más sofisticada del siglo XXI. En 1908, la Anglo-Persian Oil Company, predecesora directa de lo que hoy conocemos como BP, descubrió el primer pozo comercialmente viable en la región de Masjid Suleiman. Para el Imperio Británico, que en ese momento estaba reconvirtiendo su flota naval de carbón a petróleo, aquello fue un hallazgo estratégico de primer orden. Durante las décadas siguientes, Gran Bretaña extrajo el crudo iraní bajo condiciones que favorecían abrumadoramente los intereses extranjeros. Los iraníes veían cómo su riqueza más valiosa se embarcaba hacia Europa, mientras su economía permanecía subdesarrollada. El resentimiento se acumuló durante generaciones hasta que encontró su voz política en Mohammad Mossadegh, el primer ministro elegido democráticamente que en 1951 impulsó la nacionalización de la industria petrolera. Irán le dijo al mundo, por primera vez en la historia moderna, que ese petróleo era suyo. La respuesta occidental fue un golpe de Estado. En 1953, la CIA y el MI6 británico organizaron conjuntamente la Operación Ajax, que derrocó a Mossadegh y devolvió el control al Shah. El mensaje fue sin ambigüedades. El petróleo iraní era demasiado importante para dejarlo en manos de los iraníes. Ese golpe nunca fue olvidado. Cuando la Revolución Islámica llegó al poder en 1979 y el Ayatolá Jomeini convirtió el antiamericanismo en doctrina de Estado, no estaba construyendo su argumento desde la nada, lo estaba construyendo sobre 26 años de humillación histórica con fecha y firma. Con la revolución, la producción iraní se desplomó desde el pico histórico de 1974, cuando bajo el Shah llegó a superar los 6 millones de barriles diarios. La guerra con Irak, que comenzó en 1980, destruyó infraestructura crítica. Las sanciones internacionales cortaron el acceso a tecnología y capital, y aún así, Irán nunca dejó de ser una potencia energética, porque las reservas no se mueven. Las reservas están ahí, en el subsuelo, esperando, y las reservas iraníes son, por cualquier métrica que se use, colosales. Irán posee las terceras mayores reservas probadas de petróleo del planeta, en torno a los 208.000 millones de barriles al cierre de 2024, representando aproximadamente el 12% del total mundial. Solo Venezuela y Arabia Saudita superan esa cifra. Adicionalmente, el país posee la segunda mayor reserva probada de gas natural del mundo, solo superada por Rusia, concentrada en gran parte en el campo South Pars, el más grande del planeta, que comparte
con Qatar en el fondo del Golfo Pérsico. Un país sentado sobre esa cantidad de energía no está en posición de debilidad estructural, está en posición de extorsión estructural permanente, quiera ejercerla o no. Y el estrecho de Hormuz es donde esa posición se convierte en palanca concreta. La Marina iraní y sus guardias revolucionarios patrullan esas aguas desde hace décadas. Irán no necesita una flota que pueda derrotar a la quinta flota estadounidense para amenazar ese tráfico. Le basta con minas submarinas, misiles antibuque de costa, drones navales y lanchas rápidas capaces de hostigar petroleros para que ninguna aseguradora del mundo quiera cubrir ese tránsito a precio razonable. En 2019, tras la reimposición de sanciones máximas por la administración Trump, Irán comenzó a atacar y confiscar petroleros en el Golfo. No cerró el estrecho, no necesitaba cerrarlo, solo necesitaba demostrar que podía perturbarlo, y los mercados hicieron el resto del trabajo. Ese mismo año, la agencia de calificación crediticia Moody's publicó un análisis estimando que un cierre de 2 semanas del estrecho de Hormuz podría provocar un alza del precio del crudo de entre 30 y 50 dólares por barril. Un cierre de un mes podría desencadenar una recesión en las economías más dependientes de ese suministro, entre ellas Japón, Corea del Sur, India y buena parte del sudeste asiático. Ese es el tamaño del arma que Irán tiene en la mano cada vez que negocia, cada vez que es sancionado, cada vez que alguien amenaza con acción militar contra sus instalaciones nucleares. Las sanciones, paradójicamente, no destruyeron la capacidad exportadora iraní, la hicieron más ingeniosa. Irán construyó lo que los analistas llaman una economía del petróleo subterráneo, una flota de barcos cisterna que navegan con sus transponders apagados, transferencias buque a buque en alta mar para ocultar el origen del crudo, cambios de nombre y bandera de embarcaciones y una red de intermediarios en terceros países que compran el petróleo iraní con descuento y lo revenden sin etiqueta de origen. El destino final de la mayor parte de ese crudo, con cifras que en 2025 representaban alrededor del 80% de las exportaciones iraníes, era China. Específicamente, las refinerías independientes chinas conocidas como refinerías tetera, que operan al margen de los grandes consorcios estatales y tienen menor exposición a las presiones políticas occidentales. Esta relación con China es el pilar que sostiene la resistencia económica iraní bajo sanciones. En 2021, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años, con inversiones chinas en infraestructura iraní a cambio de suministro preferencial de energía a precios ventajosos. Es una arquitectura diseñada para hacer las sanciones occidentales estructuralmente incompletas. Si quieres aislar a Irán energéticamente, tienes que aislar también a China. Y aislar a China no es una opción que ningún gobierno occidental pueda ejercer sin destruir simultáneamente la economía global. Los números confirman la paradoja. Según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, Irán generó aproximadamente 53.000 millones de dólares en ingresos netos por exportaciones de petróleo en 2023. 53.000 millones bajo las sanciones supuestamente más duras que se hayan aplicado a ningún productor de crudo en la historia moderna. Esos ingresos financian el presupuesto del Estado, las Fuerzas Armadas y la red de aliados regionales que extienden la influencia de Teherán desde el Líbano hasta Yemen, Hezbollah, las milicias chiíes en Irak, los hutíes, la presencia en Siria. El petróleo iraní no es solo energía, es la gasolina que alimenta la política exterior de un Estado que lleva 40 años en guerra fría con Occidente. Y luego está la dimensión nuclear, que no puede separarse del análisis energético. El argumento oficial de Irán para su programa de enriquecimiento de uranio ha sido siempre la diversificación energética. Un país con reservas fósiles finitas necesita desarrollar energía nuclear civil para exportar más crudo en lugar de quemarlo en sus propias plantas eléctricas. Es un argumento que tiene coherencia económica. También es el argumento que, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Europa, sirve de cobertura para desarrollar capacidades que en el futuro podrían traducirse en un arma. La ambigüedad es deliberada. Un Irán con capacidad nuclear potencial es un Irán ante el que hay que calcular 2 veces antes de actuar, y ese cálculo adicional es, en sí mismo,
una forma de poder. En el fondo, el arma secreta de Irán no es un misil, ni un dron, ni siquiera el petróleo que extrae de su suelo. Es la suma de su geografía, sus reservas, su historia y su disposición demostrada a usar todo eso como instrumento de presión en una confrontación que lleva más de 70 años activa. Se puede sancionar a Irán, se puede intentar reducir sus exportaciones, se puede amenazar con acción militar, pero mientras el estrecho de Hormuz siga siendo la arteria energética del planeta y mientras Irán siga teniendo su frontera en esas aguas, ninguna potencia del mundo habrá conseguido quitarle del todo la llave que tiene en el bolsillo. El petróleo convirtió a Irán en el problema que el siglo XX le heredó al siglo XXI, y mientras el mundo no encuentre una forma real de prescindir del crudo que fluye por ese angosto canal del Golfo Pérsico, seguirá siendo el problema que el siglo XXI le transmita al siguiente.